aquí estamos con Ricardo contándonos una historia de vida que a todos nos enseña y a todos yo creo que nos mueve a hacer algo al respecto. Todo empieza año y medio antes de que yo naciera. Sonó el teléfono de mi casa. El señor Castro, su hijo tuvo un accidente. Yo la abrazaba y le decía, es que siento un hoyo negro en mi corazón. Llegó una nueva amiga, la dueña del prostíbulo más grande del mundo. Yo la conocí muy chiquito. Al menos un tercio de los abusos sexuales infantiles son hechos por otros niños y jóvenes. Había un sentimiento de algo aquí no me gusta. Absolutamente. También había mucha culpa. Yo empiezo a replicar lo que viví, pero ahora con otras personas. La raíz de mi problema no era sexual, era afectivo. Ricardo, quiero que sepas que todos ya sabemos lo que hiciste. Yo no quiero volver a saber de ti. Adiós. Si no sanas a tiempo tus heridas, terminas sangrando en alguien que no te cortó. Un cerebro intoxicado con pornografías no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. Estaba causando en otros exactamente lo mismo que habían hecho conmigo. Por segunda vez en mi vida, todos me dejan de hablar. Es tu vida, fueron tus decisiones. La adicción es querer más de lo que ya no quieres más. Me sentía solo, enfermo, juzgado, sucio, confundido, culpable. Y ahí fue cuando dije, bueno, me voy a matar. Pues así puedo escapar de mi dolor, pero no solo del mío, sino del que he causado en otros, que a veces te duele más. Mi hermana y mi mamá hablaron con mi papá. Ellos me salvaron sin saberlo. Cuando el yo está muy roto, es muy difícil responder. Estar roto no te da derecho a romper. No importa lo roto que te sientas en ese momento, eres capaz de darle la vuelta a la historia. Muchas veces vale la pena llevar tu lucha más allá de ti. Una de mis más grandes motivaciones es mi futuro esposo. Darle un abrazo y decirle en secreto, gracias porque fue por ti. Yo siempre he creído que al final el dolor se sana con amor. Te lo juro que un abrazo sí te salva la vida. En este momento de la historia de la humanidad, el sentimiento de soledad es muy profundo. No nada más aceptó la disculpa, sino que me dio un abrazo. Me dijo, Ricky, ya me causaste muchas lágrimas a mí, pues ahora ¿por qué no las usas para evitarle estas mismas lágrimas a alguien más? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Ya te perdonaste? El testimonio que estás por escuchar contiene descripciones sobre diversos temas sensibles, como abuso, pornografía, prostitución, depresión, suicidio, adicciones, violencia, entre otros. Por esta razón, no se recomienda para menores de 18 años, ni para personas susceptibles a este tipo de contenidos. Asimismo, por respeto a todas las posibles personas involucradas, diversas acciones, lugares, diálogos y personas del testimonio platicado pueden haber sido modificados o incluso ficcionados. El relato que se presenta no debe interpretarse como una narración literal ni cronológicamente exacta de los hechos contados. Y nada del contenido aquí presentado señala de forma directa a ninguna persona real. Ciertas situaciones se han incluido en la historia solo como ejemplos simbólicos o recursos narrativos con fines ilustrativos. Este testimonio tiene como único fin generar un impacto positivo, creando conciencia, informando y provocando una reflexión profunda sobre distintas realidades que muchas veces permanecen ocultas, pero que existen y afectan a miles de personas. Pues Cecilia, aquí estamos en una, no sé si es segunda o primera parte, porque dices que es segunda, pero a lo mejor es primera, con Ricardo. Ricardo, gracias por volver a estar aquí contándonos una historia de vida que a todos nos sacude, a todos nos edifica, a todos nos enseña y a todos yo creo que nos mueve a hacer algo al respecto. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estoy emocionado, nervioso, pero también muy agradecido de que, siendo súper transparente, he escuchado todos los invitados que se están sentando aquí, siendo un poquito este síndrome del impostor. Ay, me lo traemos bien marcado los tres. ¿Qué voy yo sentado aquí? Welcome to the club, como dicen. Ya voy yo sentado aquí con tantas historias tan extraordinarias que hemos escuchado en este podcast. Pues De tan verdad, extraordinaria gracias. como la tuya y tan ordinaria como la tuya, porque esa también es otra, ¿no? Parte de lo que tiene increíble este podcast Entre Luces y Sombras es que todos somos tan extraordinarios como ordinarios. Lo que nos pasa no solo nos pasa a nosotros y ayuda mucho a saber que todos podemos pasar por lo que todos los invitados de aquí han pasado. También todos nos podemos levantar como todos los invitados que han estado aquí se han levantado. Y también podemos no tener
grandes cosas en cuanto desde fuera de contar, pero el simple hecho de aparecer y presentarte a tu propia vida todos los días es algo extraordinario. O sea que el lugar estaba reservado para ti. Me encanta, gracias, Sí. gracias. Conocer tu historia. Platícanos, porque creo que hay ahí algo atrás que no nos has platicado. Yo, así como con palomitas, me urge. Mira, vamos a empezar con un poco el contexto, ¿no? General de mi familia, que por cierto, de cada uno de ellos, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis 3 sobrinitos ahora, podría hablarles aquí 3 horas y media. O sea, yo creo que, por ejemplo, mi mamá es un ejemplo claro y evidente de fortaleza a la vida, ¿no? Es una cosa impresionante, de verdad. Y ella, y mi papá, bueno, es que ahí podría dedicarle 2 horas, pero meramente como contexto. Vamos a hablar de ti aquí. Meramente como contexto. Bueno, todo empieza año y medio antes, en 1995, de que yo naciera. Yo nací en mayo del 96. Porque mi familia, pues bueno, pues sus problemas como todos, pero pues dentro de lo que cabe, estable, ¿no? Y mi hermana, en una carta que me escribió el día que yo nací y que yo leí pues muchísimos años después, me dijo: Ricky, el 6 de enero de 1995, la vida de nuestra familia pues dio un giro completo, ¿no? Ella lo describe como las tardes soleadas y color de rosa se convirtieron rápidamente en tardes de tormenta y colores oscuros. Porque ese día, a las 10 de la noche, llegaron mis papás, no estaban en mi casa, sonó el teléfono de mi casa, y papá contesta y le dice una persona de la delegación, le dice: señor Castro, o sea, algo que debe de saber, su hijo tuvo un accidente y necesita venir a la delegación. Obviamente, pues para mi papá pues de entrada es extraño, porque si tienes un accidente, pues no te llevan a la delegación, te llevan al hospital, ¿no? ¿Qué edad tenía tu hermano, Ricardo? 18 años. Y efectivamente le dicen pues, es que tuvo un accidente su hijo, llegan a la delegación y le habían disparado. El problema del giro que tiene mi familia ahí no acaba en el funeral, porque cuando matan a un niño de 18 años, pues el funeral lo continúan juicios, lo continúan pareos, lo continúan pues muchísimas otras cosas que engloban la situación de la muerte de este niño, ¿no? Y pues bueno, si bien la pues, vida de mi familia dio un giro completo, yo nací 1 año y medio después. Y mi hermana tenía 15 años cuando matan a Jorge, a mi hermano. Yo no sé cómo le habrá hecho, la verdad, no, es una cosa también impresionante, una persona que admiro muchísimo también por su fortaleza, pero año y medio después, cuando nací yo, pues fui un niño muy querido, muy... Una vez escuché, Richard, que estos niños, son niños arcoíris, y pregunté por qué. Y me dicen que hay niños que vienen a consolar el corazón de una familia, y yo creo que eres un niño arcoíris. Gracias. Yo creo que, pues no sé, chance fue una chispita de esperanza, tal vez. No sé, definitivamente creo que fue muy bonito ver las fotos, ¿no? De cuando nací, ver la cara de mis papás, de mi hermana, conociendo lo que hay detrás, ¿no? Que son el duelo que estaban haciendo. Sí, ha sido ver estas fotos con ese contexto, pues muy especial, ¿no? Pero bueno, este es el preámbulo para contar también un poquito del contexto familiar que pues se vivió gran parte de mi infancia. Yo creo que cada quien estaba intentando salir de su dolor de la forma que mejor podía, y pues es una realidad que pues todas estas peleas, gritos, azotones de puertas, lágrimas y arrancones de coches pues encabezan una parte importante de los inicios de mi historia. Y yo de chiquito, esto creo que ya lo conté, pero yo de chiquito admiraba muchísimo al Zorro. El Zorro es este personaje de Disney que con su capa y espada pues siempre hace 2 cosas el Zorro, y yo lo admiraba por 2 cosas puntualmente. Uno, porque siempre que Diego de la Vega se ponía el antifaz,
y se convertía en el zorro, luchaba contra los que abusaban de su poder. Eso es lo que hace el zorro Diego de la Vega. Y Diego de la Vega yo lo admiraba muchísimo porque era todo un caballero. Hay varias escenas en la serie en donde está cantándole, ¿no?, a los jóvenes, explicándoles cómo ser un caballero, ¿no? Y es bueno. Por eso yo quería ser el zorro. Pero bueno, conforme va pasando la vida, pues te empiezas a dar cuenta de que la vida, pues, no es una serie de Disney. No era una serie de Disney que yo, a los 3 añitos, que me acuerdo perfecto de una escena en particular, me acuerdo de varias, pero una en particular, donde estaba yo metido abajo de mis sábanas, en mi cama, con los oídos tapados, intentando no escuchar lo que estaba pasando afuera, pero al mismo tiempo con el deseo de este niño de querer ser el zorro, ¿no? De ponerme mi disfraz, claro, de ponerme mi disfraz y ayudar a mi familia, ¿no? Pero pues ahí no sientes que tienes el poder de hacer absolutamente nada, ¿no? Y no sé si lo tengas, pero por lo menos yo no lo sentí así. No, no creo que lo tenga. Yo tampoco creo que lo tengas. Y ese pequeño Ricky lo sabía. O sea, ese pequeño Ricky, pues, realmente sentía que no tenía el poder de hacer nada. Sin embargo, esta historia está llena de sin embargos. Pero sin embargo, voy a contar. Pero, sin embargo, este es un sin embargo bonito, porque a pesar de eso, tuve la gran fortuna y la gran suerte de encontrar en la privada donde vivíamos unos vecinos que, bueno, o sea, el día que los conocí, de ese día y durante los próximos 7 años de mi vida, fueron maravillosos. Yo creo que eran un como escape a lo que vivía en mi casa todos los días, ¿no? Eran tu cuevita. Lo que estaba pasando, claro. De hecho, mi mamá también en una carta me dijo, muchos años después, me dijo, Ricky, o sea, el tiempo que pasabas jugando con los Jacobo, pues siempre era un escape del mundo en el que vivías en la casa, ¿no? Y tenía mucha razón, porque con ellos Se te olvidaba. la pasé increíble. Fuimos todo de verdad. Reyes de Narnia, magos de Hogwarts, espías de la OSS y cantantes de RBD en el Auditorio Nacional. Todo fuimos. Fue maravillosa esa etapa. Mis amigos se van a vivir a España por el trabajo de su papá. Mi mamá me cuenta que el día que se fueron, yo la abrazaba y le decía, es que siento un hoyo negro en mi corazón. Eso lo decía este niñito de 10 años que pues no entendía por qué sus mejores amigos, casi hermanos, se tenían que ir a vivir a otro país, ¿no? Y bueno, en esa misma carta que yo leí muchos años después, mi mamá me dijo que pues ella sabía que después de eso, de que si se fueron mis amigos a España, algo iba a pasar. Y yo cuando doy conferencias siempre le digo a los chavos que un spoiler alert de la vida es que las mamás siempre tienen la razón. O no, ¿verdad? O no, pero en este caso mi mamá tenía razón. El tema es que pues ni ella ni yo sabíamos por qué, ¿no? En cuanto se van mis amigos, en ese momento llegó una nueva amiga. Y esta nueva amiga, que era bastante incondicional, yo digo que es la dueña del prostíbulo más grande del mundo. Y considero que literalmente es así. La dueña del prostíbulo más grande del mundo, nomás para que más o menos nos demos una idea, tiene más visitas al mes en solo uno de sus prostíbulos que Netflix, Amazon y Twitter combinados al mes. Es una locura. Es una personalidad, por así llamarle, que no tiene como en los antros cadeneros en la entrada, ¿no? Verificando la edad de los niños. Aquí no. Yo creo que la dueña del prostíbulo más grande del mundo es la pornografía. Y pues yo la conocí muy chiquito. La conocí muy chiquito por accidente y creyendo que era normal, porque el mundo me lo planteaba así. A la fecha el mundo te lo plantea como algo normal. No es una etapa normal en la vida de todo joven. Bueno, cuando conozco la pornografía, a la par de esto, justo a la par de que conozco la pornografía, yo digo que toda mi historia inicia con un juego de niños. Era un juego de niños que yo considero pues unos niños ingenuos que no tenían mucha idea de lo que estaban a punto de hacer y que se podía salir de control. Pero el juego
En resumen, se trataba de que el que perdiera en el juego hacía durante determinado tiempo lo que la otra persona quisiera. Eso era una serie de apuestas donde el que perdiera, de eso se trata. Uno de los problemas inicia cuando la otra persona en este juego de niños también ya había conocido la pornografía. Y la pornografía tiene muchos problemas, pero yo creo que el consumo de niños en la pornografía tiene dos principales. Uno, que los niños imitan lo que ven. Y dos, que lo que tú encuentras en internet a 2 clics de distancia. Yo a veces le digo a los adultos, mira, lo que tú como adulto consideres que es o no normal dentro de tu sexualidad, pues bueno, cada quien sus cubas, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de un niño de 10 años. Y ahora el tercero es mucho más fácil que te vuelvas adicto Claro. que si lo ves de grande. Absolutamente, claro. Sí. Sí. Y justo pues esto fue lo que nos pasó un poco a nosotros, ¿no? Los dos ya estábamos en este consumo y yo creo que esta otra persona está un poquito más adelantada en ese mundo de la pornografía. Y dentro de este juego de niños, yo empecé a acceder en repetidas ocasiones a hacer pues muchísimas cosas sexuales que el Ricky de niño no... O sea, bueno, pero ni se imaginaba que se podían hacer, ¿no? O sea, no... Pues sí, no sabía que existían, ¿no? Y ahorita mientras se los cuento, tengo la imagen en la cabeza y pienso en ese Ricky de niño, o sea, pienso en ese niñito que no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Un estudio hecho por el Centro de Especialización de Abuso Sexual Infantil de Londres en 2021 descubrió que al menos 1/3 de los abusos sexuales infantiles son hechos por otros niños y jóvenes. Wow. Lo cual está bastante rudo. Y miren, yo no sé si le puedo poner ese nombre o no a lo que a mí me pasó. A la fecha no lo sé. Tampoco me interesa mucho. Pero lo que sí sé es que cuando ese niñito regresaba a su casa y pensaba en todo lo que había dicho que sí, pues se veía al espejo y tenía muchas cosas en la cabeza, pero entre ellas eran, uno, muchísimas dudas, mucha incertidumbre, y dos, tenía la duda de si era culpa mía o no. O sea, de si yo había, sí, pues yo había tenido la culpa porque pues yo dije que sí. Perdón, Richard, había un sentimiento, independientemente que a lo mejor no había la formación de la conciencia de un adulto, pero de algo aquí no se acomoda, algo aquí no está bien, algo aquí me quita la paz, algo aquí no me gusta. Absolutamente, absolutamente. Y también había mucha culpa. Porque, bueno, a ver, por un lado, pues todo el mundo me decía que era normal, ¿no? A ver, yo no creo que todo el mundo supiera específicamente lo que estábamos haciendo nosotros, pero a cara del mundo, en la conversación con tus amigos y... Se normalizó. Pues sí, se normalizaba. Entonces, pues tú crees que pues, todo el mundo está haciendo lo mismo, pero al mismo tiempo tú te sientes mal, te sientes sucio, te sientes culpable, te sientes confundido, te sientes muy... Sí, porque hay algo natural que te dice esto no es natural. Sí, Y claro. para acabarla de amolar, ¿cómo se lo cuentas a tus papás? Sí. O sea, a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y dónde estaban tus papás ahí, no? Pues es que mis papás estaban conmigo, pero yo era el que no los dejaba entrar, ¿no? No solamente en este punto de mi historia, sino en todo lo que vino después. Y bueno, continuando con la historia, yo la primera vez que platico de este tema con alguien, esta persona me dijo que yo tenía la culpa también, porque yo dije que sí. Junto con mi consentimiento que esta persona decía que yo había dado, pues también nació este sentimiento de culpa. Y yo siempre pongo esta analogía de la máscara del zorro. Yo siempre digo que justo ese día yo me quité la máscara del zorro y me puse otra máscara que ahora ya le mostraba a la sociedad. O sea, ya no... Era algo como lo que estabas diciendo ahorita, que sabes que no te sientes cómodo, bueno, pero ni contigo mismo, ¿no? Y entonces te la pones porque... Pues yo no me Sí, porque es muy duro ver lo que estoy viendo, sí. Pues mucho menos la gente se va a sentir también cómoda, ¿no? Entonces ahí es donde me pongo esta otra máscara, ¿no? Y bueno, ahí pasan unos meses
Y unos meses después, yo empiezo a replicar lo que viví, pero ahora con otras personas. De los 11 a los 14 años, los repliqué como con 6 personas diferentes. Estás bien chiquito. Sí, sí. Yo veo a mis sobrinos ahorita Sí, o sea, tú me... y conforme el sobrino grande iba cumpliendo 11, 12, 13, 14, 15, 16, yo decía, es que no lo puedo creer. O sea, es un niño. O sea, yo era un niño, no lo puedo creer. Y bueno, así fue, ¿no? Se empezó a replicar, o lo empecé a replicar con diferentes personas. La verdad es que ni siquiera lo analizaba, no lo pensaba, no lo procesaba, simplemente lo hacía. Era una reacción, no una respuesta, ¿no? Eso para mí es bien importante, la diferencia. Sí, la verdad es que nunca lo analicé mucho, simplemente Reacción. pues se iba replicando. Estas réplicas se frenaron cuando mi mamá leyó una de las conversaciones que yo había tenido con una de estas 6 personas, en donde, pues la verdad eran conversaciones bastante explícitas, muy ¿Crudas? muy crudas, muy violentas a veces. Yo ahora que pues no me dedico a eso, pero tengo un proyecto en donde doy conferencias un poquito hablando de esto, regresé a esas conversaciones, ahora ya de adulto, y releyéndolas, yo no me puedo imaginar lo que mi mamá sintió cuando vio eso. O sea, no. Lo que hace sentir tú otra vez al verlo, ¿no? Bueno, a mí se me... A mí se te hace un no sé qué aquí en el estómago. Que releerlo está muy cañón, pero lo que es un hecho es que, o sea, sí leías a un niño herido, diferente, no sientes que estás leyendo a un niño de 11 años, ¿no? Y ni de 12, ni de 13, ni de 14. Y bueno, cuando mi mamá lee estas conversaciones, pues todo se frena de tajo por un tiempo en lo que a replicarlo en la vida real respecta. Pero el consumo de pornografía continuaba porque... pues, es una adicción, va para arriba. Claro, y es Nunca una va adicción para atrás. financiosa. Entonces, pues... Sí, no hay signos externos que alguien llegue y diga, ya paren que está volviendo loco. Claro. No llegas tambaleándote a tu casa, no llegas con los ojos de marihuana, no. Simplemente es silencioso. Y entonces se frena esta réplica en la vida real, por así decirlo, pero continúa la alimentación de esta como fantasía de control, ¿no? Y de poder que yo llevaba buscando desde que estaba en esas sábanas con los oídos tapados. Porque las fantasías de poder tienen su raíz en la sensación de la falta del mismo. En el miedo. Creo que solo busca poder el que cree que no lo tiene. Entonces... Y el que cree que lo necesita para sobrevivir. Oye, pero a ver, ¿qué tiene que ver el sexo con el poder, por ejemplo? Bueno, de entrada, yo creo que la pornografía, en general, el 90% de la pornografía en Internet muestra poder. O sea, muestra una falsa... sensación de poder sensación y de sumisión poder. por el otro lado. Claro. Y siempre como tirando al machismo, ¿no? O sea, el hombre sobre la mujer, siempre. El 90% de la pornografía muestra eso tal cual. E insisto, pues el niño pues imita lo que ve, ¿no? De hecho, la edad a la que un niño se enfrenta a la pornografía por primera vez está muy notoriamente asociada con sus actitudes sexuales en su vida adulta, ¿no? Y bueno, yo no quedé fuera de esa estadística. Se frena durante un tiempo esta serie de juegos, pero a la par de que se frenan estos juegos y que seguía el consumo de pornografía, yo empiezo a trabajar por gusto, pero me empezó a ir muy bien. La verdad es que me empezó a ir durante todo prepa, de cuarto a sexto prepa, me iba considerablemente bien profesionalmente. Digamos que, para resumirlo, empecé a conseguir todo lo que la sociedad te vende como éxito. Pues justo eso, sí, a pasos agigantados, ¿no? Pero entre todo eso que empecé a tener profesionalmente, hubo una cosa que creo que fue la más peligrosa, y fue nivel jerárquico. Porque ese nivel jerárquico, si no sabes usarlo para bien, para ayudar a otros... Hay un libro que me gusta mucho en donde leí que dice,
Es que nosotros construimos personas, no negocios. Claro, pero si tu foco no está ahí, pues puede haber muchos problemas. Peor tantito si tienes una adicción a la pornografía que te alimenta una falsa imagen de lo que debería de ser el poder. Pero bueno, esto sucedió durante 3 años. Yo durante esos 3 años de prepa, mi vida fue mi trabajo. Full. Entonces también un poco como que los planes sociales los dejé un poquito de lado. Pero digo, yo estaba feliz con mi trabajo. Quizá era un escape más, pero pues yo estaba feliz con mi trabajo. Hasta que, por ahí de 2016, más o menos, una persona me pide trabajar conmigo. Y, a ver, yo siento que lo de secundaria fue como cuando apagas la mecha, apagas el fuego de una mecha, pero siento que si ese fuego llegó lo suficientemente lejos, Se queda la brasa ardiente. eventualmente va a explotar. Yo creo que algo así pasó, ¿no? No lo sanaste, le soplaste, lo ignoras. Sí, es como que le echas arena, pero llega un viento y pues ahí sigue la herida, ¿no? O sea, sigues buscando ese vacío, llenar ese vacío de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, yo creo que incluso cuando un hombre va a un prostíbulo está buscando amor, pero lo está buscando en el lugar y de la forma equivocada, ¿no? Y, Aunque sea amor a su ego. claro, sí, por supuesto, justo. Y eso es un poco lo que estaba también pasando ahí, ¿no? Esta persona me pide trabajar conmigo y le digo que sí, y era solo cuestión de tiempo para empezar a romper mis propias promesas. Era solo cuestión de tiempo. Todas esas autopromesas que te haces de no, es que esa línea moral nunca la voy a cruzar, pues eventualmente la cruzas, ¿no? Y en mi caso fue en 2016 y un solo día esta persona trabajó con 8 horas, nada más. Solo 8 horas. Y pues solamente esas 8 horas bastaron para convencerla de hacer pues muchísimas cosas que pues claramente no venían en la lista de tareas a realizar. Y a ver, aquí pasaron muchas cosas. Uno, hoy viéndolo para atrás, me doy cuenta que la pornografía me estaba afectando en 2 factores principales. Por un lado, me estaba afectando, sí, en las fantasías específicamente sexuales, pero por otro lado, me estaba afectando en mi forma de ser y pensar fuera de la parte sexual. Porque con esta persona, por ejemplo, no se hizo absolutamente nada sexual. Nada. Pero no es que no tenía que ser sexual para que yo sintiera esa Era misma físico, sensación. digamos, era Claro, acá, todo. sí. Y esto que acabas de decir, Tere, es importantísimo porque yo años después me di cuenta que la raíz de mi problema no era sexual, era afectivo. Sí, está acá. Y obviamente la parte física es una manifestación, ¿no? Justamente. ¿Podría decir que siempre es así? O sea, por el corazón humano. O sea, que es afectivo siempre. Yo creo O que no casi es siempre. siempre, pero La yo mayoría. sí pienso que cuando hay cosas que están incomodando a alguien, cuando hay cosas que están lastimando, cuando hay cosas que no fluyen, a menos de que haya una razón física comprobable, que a veces las hay, pues sin duda tiene que ver con el corazón y el alma, porque al final es una manera de comunicarte. Entonces, digo, no podría decir siempre, pero creo que sin duda viene mucho por ahí. Ahora, y si eso no lo sabes, creo que pasas muchísimos años luchando contra la consecuencia y no contra la causa. Pero eso viene un poquito después. Okay. No me voy a adelantar. Pero bueno. Esta persona trabaja conmigo ese día. Suceden pues muchas peticiones que, si bien no voy a dar detalles por respeto a la persona, creo que lo podremos resumir en un tema de abuso de autoridad, de comentarios denigrantes, de pues ciertas cosas, insisto, que no tienen que ser sexuales para hacer evidente un abuso de autoridad, ¿no? Un abuso de ese nivel jerárquico del que platicaba hace un momento, ¿no? Y pasó ese día, pasan una semana, 2 semanas, 3 semanas, como al mes y cachito. Yo para este momento, yo ya había recuperado a todos estos amigos con los que había crecido desde kinder. Y digo recuperado porque, como en todo prepa, pues no salí con ellos ni nada. Un poquito antes de este acontecimiento, yo les escribí a todos
porque me di cuenta que pues no te sirve de nada tener éxito si no tienes con quién compartirlo. Y les dije, oigan, quiero empezar a salir con ustedes, ¿no? Quiero empezar a vivir pues lo que nunca viví, ¿no? Y la verdad es que todos, pues a ver, habíamos crecido desde kinder juntos, todos me aceptaron muy bien, ¿no? Muy rápido. Yo ya tenía todo este grupo de amigos. Entre ellos había una persona que para mí era de las más importantes en mi vida. O sea, que realmente era un súper, 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 súper amigo, ¿no? Y cuando una de las personas más importantes de tu vida te manda un mensaje diciéndote, Ricky, me urge hablar contigo. Bueno, no puso Ricky, puso, me urge hablar contigo, márcame. Pues frenas lo que estás haciendo y le marcas, ¿no? Tomo el teléfono, le marco y me dijo, Ricardo, quiero que sepas que todos ya sabemos lo que hiciste. Yo no quiero volver a saber de ti, ni nadie. Adiós. Y cuelga. Yo creo que ese fue de los primeros momentos, me acuerdo también perfecto la sensación física que sentí en ese momento. Fue como, no sé cómo describirlo, como un batazo de realidad. ¿Sabes? Yo creo que la cárcel está llena de personas que creyeron demasiado en su fantasía hasta que la vida les da un golpe de realidad. Y, Wow. y algo así sentí. O sea, fue la primera vez que empecé a darme cuenta de lo grave que estaba haciendo esto. Sí, que lo habías normalizado, porque parte de las cosas que hacemos los seres humanos es minimizar y normalizar. Como es tan duro enfrentarte a la verdad, pues nos vamos agarrando la vereda. Es muy humano. Claro, claro. Y bueno, yo estaba dentro de lo que cabe tranquilo porque pues yo sabía que le podía escribir a todos mis cuates con los que crecí desde kinder y pues no había bronca porque a ellos les podía pedir un consejo, ¿no? Y así fue, o sea, no pasaron 5 minutos y yo ya le había escrito a todos, ¿no? Y todos leyeron el mensaje, pero nadie lo contestó. O sea, era real lo que esta persona me había dicho en el teléfono. Que nadie quería volver a saber de mí. Y tenían razón. O sea, ellos tenían razón en no contestar. Y yo descubrí que tenían razón porque cuando yo ese mismo día estaba en Acapulco y me metí al baño y me vi al espejo, ese brother del espejo tampoco me quería contestar. O sea, tampoco me hubiera contestado. O sea, veía en mis ojos el reflejo el mismo, llamémosle, desprecio o decepción. O rechazo o Sí, lo que mucho. fuera. Todas las palabras que me puedan venir a la mente. Desilusión, decepción. Lo veía también en el reflejo. Entonces, si yo lo veía en el reflejo, pues, o sea, claramente no me iban a contestar. Insisto, con toda razón. Y yo poco sabía que el problema apenas estaba empezando. Porque quien no conoce su historia, decían por ahí, pues está condenado a repetirla, ¿no? O sea, si no sanas a tiempo tus heridas, terminas sangrando en alguien que no te cortó. Y pues algo así empezó a pasar, ¿no? Porque yo, en el momento que se van todos mis amigos, de alguna manera, pues la pornografía regresa a ser mi única amiga. Y ese consumo, pues no frenaba, ¿no? Seguía. Y pasan como 4 meses más o menos. Y ahí la vida me da una segunda oportunidad muy especial, muy bonita. Porque tengo la suerte de conocer a un nuevo grupo, ¿no?, de personas, de amigos con los que muy rápido empecé a vivir muchísimas cosas muy bonitas. Muy bonitas. Empecé a salir de fiestas, salir a antros, empecé a vivir viajes, conciertos, bueno, no sé, 1000 cosas. Y en ellos vi 3 cosas. 1, pues sentí como una amistad real. 2, empecé a vivir pues todas estas experiencias. Y 3, sentí que estas sí iban a ser duraderas. Y eso era pues muy especial para mí, también porque pues acababa de perder a toda mi infancia, ¿no? Y a partir de ahí ya la historia hubiera podido seguir muy bien. Pero Hubiera podido, se formuló bien esa frase de hubiera podido. Pero empezaron a pasar 2 cosas. 1, en todos esos antros, pues para mí era pues una oportunidad también un poquito puesta en bandeja de plata para que pues de alguna manera yo pudiera replicar con alguna niña que encontrara en el antro
pues mucho de lo que yo llevaba guardando desde que había pasado antes, ¿no? Y una vez más, insisto, pues era normal porque pues, todo el mundo decía que era normal y que todo el mundo lo hacía, pues bueno, porque yo no. Pero me empezó a pasar algo que yo no veía venir. Empecé a ver que cuando yo entablaba estas acciones con estas niñas, no me hacían sentir igual que los videos que veía. A ver, claro, yo no sabía que un cerebro intoxicado con pornografías no se excita con el desnudo, se excita con la innovación. E innovación en pornografía no nada Puede más ser lo que me digas. Claro, Sí, y no sí. nada más es más tiempo de consumo. No. Son imágenes más explícitas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera cosa que me pasó. Y la segunda cosa que me pasó con este nuevo grupo de personas es que dentro de todo este grupo había varias personas. Estaba Jime, estaba Pau, estaba Juanpa. Sí, había mucha gente muy especial, pero había una persona que le vamos a poner de nombre hipotético Ale, que para mí era también muy importante. Se convirtió muy rápido en una persona muy importante para mí. Y bueno, se volvió a repetir el mismo juego de secundaria, pero ahora con Ale. Aquí había una diferencia muy clara que quiero recalcar. O sea, ya no era un niño imitando el actuar de los adultos. Era un adulto cometiendo los mismos errores de un niño y justificándolos con la palabra juego. O sea, y ya era un escenario distinto. Por un lado, con esta persona en el trabajo, yo había intentado como satisfacer la sección 1 de lo que me afectaba la pornografía, que era la forma de ser y pensar. Con las niñas en los antros era el factor 2, que era la parte de las fantasías sexuales. Y con esta persona, pues empecé a combinar ambas. Pasó durante casi un año. Los extremos, pues no dejaron de subir en todo ese tiempo. Y después de todo ese tiempo, esta persona me planteó que pues cargaba una fuerte culpa por haber accedido a todo lo que habíamos dicho, ¿no? Porque cabe mencionar que pues los dos siempre estuvimos de acuerdo en todo lo que hicimos. El 100% de las cosas, incluso las platicábamos y sucedía, ¿no? Y a pesar de eso, pues esta persona pues cargaba una fuerte culpa y me lo planteó, ¿no? Y pues yo le contesté lo que a mí me contestaron. Pero, Es normal. pues sí, pero te friegas. Tan culpable tú. Sí, Ajá. ¿no? Eso es lo que a mí me habían dicho a los 11 años, ¿no? Entonces pues yo le dije lo mismo. Bueno, pues ¿qué te digo? Dijiste que sí, ¿no? O sea, es que yo no me estaba dando cuenta que estaba causando en otros exactamente lo mismo que habían hecho conmigo. Era lo mismo. No lo veía. O sea, el si esta persona era o no responsable, hoy tengo una opinión muy clara y ahorita se las voy a decir un poquito más adelante, pero lo que era una realidad y lo que era bastante evidente es que se seguía repitiendo el mismo patrón. El mismo patrón. O sea, y este vacío afectivo que yo estaba intentando llenar con eso se seguía sintiendo vacío. De hecho, crece. Sí. Le das de comer al monstruo de la vida. Sí querías mucho a Ale. O sea, No, claro. Sí. No, o sea, no era una relación así de sexual de... No. Le tenías mucho cariño. Por lo menos para mí era una persona muy importante. Y es que esto, Ceci, es un factor común entre Ale y lo que pasó con la persona del trabajo. Porque ambos tienen dos cosas que creo que tienen un factor común. Por un lado, en la parte del trabajo, yo estuve dispuesto a hacer eso, incluso sabiendo que todo lo que llevaba trabajando durante años para tener lo que tenía profesionalmente Se podía ir por la borda. Y de todos modos lo hice. Y con Ale, pues yo sabía que la relación con Ale se podía ir por la borda y de todos modos lo hice. O sea, desde afuera lo ves y dices... Es Igual crudo. adicción. Igual adicción. El problema es que yo no lo sabía. O sea, la gente me preguntaba, Ricky, ¿por? O sea, no entiendo. El problema es que ni yo sabía por qué, ¿no? Y bueno, avanzando un poquito más rápido en la historia. Yo había tenido muchísimo cuidado,
para que pues ninguno de mis otros amigos se enterara, ¿no? No me iba a quedar solo 2 veces. Y en un viaje a Acapulco también, en el puente del Super Bowl, en 2018, vamos todos al viaje, Ale no va, pero nos encontramos a Ale en un centro comercial en la isla. Y cuando nos cruzamos con Ale, Ale me empieza a decir, a ver, diles lo que pasó. ¿Lo sabe? Diles lo que hicimos. Claramente, pues cuando llegamos al departamento no quedó otra opción más que hablar del tema. Y, a ver, no, con más que intentar justificarme, pues todos sabíamos que algo andaba mal, incluyéndome, ¿no? Regresando de ese viaje, por segunda vez en mi vida, todos me dejan de hablar, todos menos una persona. Y no solamente me dejan de hablar, sino que la voz empezó a también correr muy rápido y empiezas a recibir comentarios de personas que quieres, que aprecias, que son las personas más importantes de tu vida y ninguno de esos comentarios es positivo, ¿no? Y te lo empiezas a creer. O sea, tal vez sí fue todo mi culpa, tal vez sí soy una mala persona. Una vez más, la pornografía regresa a ser mi única amiga. Muy rápido, bastó muy poquito tiempo para empezar a adentrarme al mundo de las videollamadas sexuales, a empezar a gastar mucha lana en esas páginas. Pero seguía sin ser suficiente. Seguía sin ser suficiente. Es que no hay llenadera. La adicción es querer más de lo que ya no quieres más. Se seguía sintiendo vacío. La adicción es querer más de lo que ya no quieres Ya no más. quieres más. Uf, qué gran quote. Es que es muy real. Y tan real es que del clic al toc hay solo un paso. Entonces ya no era suficiente y ahora empecé a contratar servicios de prostitución. Y me acuerdo cuando iba a buscar uno de estos servicios, escribí un mail. Creas un mail falso porque Obviamente. pocos pantalones tienes para usar tu nombre real. Yo cuando releí el mail que le mandé a esta persona que te pedía que le escribiera los detalles para que con base en eso te cotizara, leí de verdad el inicio de una historia de terror. De terror. Ese fue el día, me acuerdo, pues cerré la compu, me puse a llorar, estaba yo solo en mi casa y te empiezan a llegar muchas cosas en la cabeza, pero entre ellas me empezaron a llegar las caras de todas esas personas que había lastimado hasta ese momento de mi vida. Y justo ese día, yo me sentía solo, enfermo, juzgado, sucio, confundido, culpable. Me sentía muchísimas cosas. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues me voy a matar. Porque siento que pues así puedo escapar de mi dolor, pero no solo del mío, sino del que he causado en otros, que a veces te duele más. Te lo juro que a veces te duele No, más. te creo. A veces duele mucho más herir que ser herido, sin duda. Sí. Y yo con todas esas sensaciones y sentimientos, dije, bueno, pues no va. Yo creo que un suicida no quiere matar, si quiere matar su dolor o el que ha causado en otros. Y me acuerdo que lo tenía bastante decidido, lo tenía muy bien planeado. No sé si esto ya se lo sabía. Que llegaste a la pistola, etcétera, y no estaba la pistola, su mamá la había quitado. Correcto. Mi papá habló con mi hermana y mi mamá. Más bien, mi hermana y mi mamá hablaron con mi papá y mi papá quitó una pistola que llevaba teniendo guardada ahí toda la vida. Y ellos me salvaron sin saberlo, lo cual es muy bonito, muy bonito. Y en el momento que esa pistola no estuvo, porque siento que, pues por un lado, tu mente que creó el plan para matarte, pues de alguna manera sabe que tiene todo listo, pero tu corazón dice, híjole, ojalá y algo salga mal, ¿no? Pero bueno, ese día salió mal. O sea, ese día fue como un second chance, ¿no? Y a partir de que pasé este second chance, yo creo que pues fue esta segunda oportunidad de decir, bueno, a ver, intenta darle un giro a tu historia, ¿no? O sea, como que llega yo de niño, ¿no? A mi mente a decirme, Ricky, échale ganas. Este mismo niño que había llegado el día del mail de la prostituta a decirme, Ricky, ¿qué hiciste, no? Porque ¿dónde quedó esta caballerosidad del zorro, no? ¿Dónde quedó estas ganas de luchar contra los que abusaban de su poder? O sea, te convertiste en el villano, brother. ¿Me explico?
Entonces, este mismo niño que yo no podía ver al espejo, ese mismo es el que también llegó a decirme, brother, intenta, vamos a intentarlo, aunque sea, ¿no? Yo, peor no vamos a estar, entonces, échale ganas. Y, a ver, yo creo que somos responsables de hacer algo bueno con lo que alguna vez nos hicieron. Lo que a mí me había pasado no justificaba, estar roto no te da derecho a romper. Y me explicó, o sea, no justificaba todo lo que vino después. No tenía que ser así. Porque estas personas, ¿qué culpa, no? Era responsabilidad mía hacer algo bueno con eso. Y ya. Responsabilidad y capacidad, Richard. Esto es lo que a mí me mueve. O sea, somos capaces de darle la vuelta a nuestra historia. Absolutamente. Somos capaces, porque perdón que te interrumpa, pero es que para mí la palabra responsabilidad es responsibility, ability to respond, capacidad de responder. Pero cuando el yo está muy roto es muy difícil responder. Claro. Y lo que hay que recordarnos es que eres capaz de darle la vuelta y enfrentar esta capacidad de responder. O sea, tienes, hasta en el lodo más profundo, tienes la capacidad de optar. Y puedes optar por no levantar la cara y seguírtelo comiendo y ahogarte, o tienes la capacidad, a lo mejor ahí ni siquiera puedes hablar de responsabilidad, porque no tienes capacidad de verlo así, pero sí tienes la capacidad de levantar y decir, jala aire. Y creo que eso es lo que, si alguien que nos está escuchando se siente asfixiado por una adicción a la pornografía, a las sustancias, al victimismo, al lo que me digas, algo que ya no quieres más de eso y sigues, que sepa que no importa lo roto que te sientas en ese momento, eres capaz de darle la vuelta a la historia. Me encanta esto que estás diciendo, Tere, porque en el momento que te das cuenta de eso, creo que también puedes empezar a dar pasos difíciles que son necesarios. A ver, yo digo que ser el sordo es una decisión de todos los días, ¿no? O sea, es hacer lo correcto, aunque sepas que puedes no hacerlo. Y ahí lo conecto, y con esto cierro porque creo que ya me pasa el tiempo. Lo conecto con lo que me había dicho Ale y lo que yo le había contestado y lo que me habían contestado a mí. O sea, yo no podía dejar que alguien más cargara con la culpa que yo había cargado, ¿no? Y esto creo que lo conté la vez pasada, pero vale la pena creo que cerrar con esto para que no se saque nada de contexto de lo que platicamos hoy. Recuerdo que tomé la decisión de acercarme con Ale, ¿no? a pedir una disculpa, con todas las letras. Y fue muy bonito porque pues es de esas disculpas que pides sabiendo que no las van a aceptar, pero que de todos modos pides porque has hecho correcto. Y, o porque lo necesitas tú, por lo menos. Sí, puede ser. Creo que en esta ocasión, en la disculpa de Ale, yo no estaba seguro de si yo lo necesitaba. De hecho, me daba pavor dar el paso. Pero yo sabía que Ale sí lo necesitaba. Ok. ¿Sabes? Y ahí creo que si lo necesitaba yo o no, para mí pasó un poquito a segundo plano. Y porque era la... Bueno, no puedes actuar como víctima en un problema que causaste tú. ¿Me explico? O sea, tenía que quitarle esa carga que yo mismo había cargado, ¿no? Y Ale no nada más aceptó la disculpa, sino que me dio un abrazo. Me dijo, Ricky, ya me causaste muchas lágrimas a mí, pues ahora, ¿por qué no las usas para evitarle estas mismas lágrimas a alguien más? Y a partir de ese día decidí contar mi historia. Porque hoy en día, pues me he parado en muchísimos auditorios, chicos, medianos, grandes, enormes, a platicar un poquito de esto que platiqué hoy con ustedes. Y he descubierto que, tal cual como tú lo decías hace un momento, creo que todos tenemos el poder no solamente de darle un giro a nuestra historia, sino también de usarla para ayudar a otros. O sea, es que no hay un tema de, es que tu historia es muy fuerte, no es muy fuerte. Es que da igual. O sea, no tienes que tener 1 millón de seguidores para ayudar a él. No te tienes que parar en un auditorio de 1000 jóvenes. No, yo me he parado muchísimos y todos, sin excepción, en México, en Estados Unidos, en Colombia, chicos medianos de un nivel socioeconómico de otro, adultos jóvenes, niños, niñas, porque, importante, cabe mencionar, este no es un problema de solo. No. Cabe mencionar. Pero
en todos los auditorios alguien se ha identificado con esta historia. Y yo creo que lo platicaba con Ceci cada vez más, porque tristemente, primero el mundo se ha erotizado de una manera tremenda, ¿no? A mí me impacta mucho, por ejemplo, cómo ir con tu hijito de 7 años en el periférico del viaducto y ver unas fotografías ahí que dices, pues ya lo ven como si nada, es una mujer en liguero, o sea, algo que a lo mejor hace 50 años tenían los chavos que hacer mil cosas para poder ver una imagen así, ¿no? Eso por un lado está muy erotizado y por otro lado, pues obviamente están bombardeados con esto, entonces cada vez lo hay más y cada vez hay más acceso sin que nadie lo sepa. Y una de las, tú sabes, una de las características terribles de la pornografía es la soledad que genera, como cualquier adicción. Pero lo puedes hacer junto a tu mamá, o sea, que eso está cañón, o sea, eso a mí me sacude porque, híjole, qué bueno que lo hagas, porque qué miedo por tantos niñitos y niñitas ahí. Sí, y sabes que yo creo que este es un pequeño mensaje resumiendo todo lo que pasó después de esa disculpa. Creo que, bueno, vino por supuesto un proceso de, creo que nunca acabar, ¿no? Este proceso de crecimiento, de autoconocimiento. Vaya que se necesita mucho valor para enfrentar ese camino de autoconocimiento. De sanación. O sea, yo te iba a preguntar justo esto. O sea, ¿cómo le has hecho? Porque eso lo hiciste por una herida que tuviste y por algo que viste chiquito y por eso llegaste al límite. Entonces, pero como la herida la sigues teniendo, entonces, ¿cómo le has hecho para...? Pues, ¿cómo saliste de ahí? Esta pregunta. ¿Cómo saliste de ahí? Pregunta. Una vez le pregunté a un amigo, le dije, ¿cómo le hago para vivir en paz con todas las decisiones que tomé? Te lo juro que no puedo. ¿Cómo le hago? Me dijo, mira, aquí te tengo una buena y una mala. Y dije, a ver, ¿cuál empieza por la mala? Me dijo, mira, la mala es que no se te van a olvidar. Es tu vida, fueron tus decisiones. La buena es que no se trata de que se te olviden. A ver, se trata de poder usar esas mismas heridas o esas mismas decisiones o esos mismos recuerdos que tienes en la mente para poder, oye, pues no solamente seguir creciendo tú, yo para mí son una motivación más para seguir adelante, sino también quizá para ayudar a otros. Yo creo que una de las cosas más grandes que he descubierto en este camino es que muchas veces vale la pena llevar tu lucha más allá de ti. O sea, a ver, hay veces que alguien no deja de fumar porque se está matando, pero sí porque chance y le lleva el humo a sus hijos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo, y esto es real, esto no lo cuento tan seguido, pero para mí es muy personal, es muy especial. Una de mis más grandes motivaciones es mi futura esposa. Ni novia tengo, ¿verdad? Pero ahora es mi futura esposa. Yo realmente cierro mis ojos y sí sueño con el día en que pueda estar bailando en el centro de esa pista una canción que seguramente ya habremos cantado años en el coche a todo pulmón, ya sabes. Darle un abrazo y decirle en secreto, gracias porque fue por ti. Wow. Fue por ti que lo intenté, que me esforcé, que intenté seguir adelante. Y hoy, mientras estoy hablando con ustedes, hoy es una de mis más grandes motivaciones, que va acompañada de muchísimos descubrimientos que también he ido haciendo en el camino. He descubierto que sentirte solo no es sinónimo de que estés solo. No he descubierto que, pues tal vez todos somos una historia de éxito, a veces hay que nada más también atrevernos a escribirla, ¿no? Y he descubierto muchísimas otras cosas. Que eres capaz de perdonarte. Sí, gracias por eso, Tere. Sí. Eres capaz de perdonarte, tienes que pedir perdón y tienes que perdonar también. A veces hay que aceptar una disculpa que jamás nos van a pedir, pero pues también hay que aceptarla. ¿Ya te perdonaste? Hoy creo que sí. Bravo. Hoy creo que sí. Yo una cosa que me llama la atención, Richard, y es que hoy en otra historia dura que grabamos, sale algo en común. Y es que yo siempre he creído que al final el dolor se sana con amor. De hecho, tengo un libro que así se llama Dolor con amor se sana, y todo tipo de dolores. Y en los dos casos, siendo casos diferentes y parecidos, porque al final todos somos diferentes, pero todos comemos un poquito de humanidad, que fue que esta niña toma una decisión valientísima de ponerse de pie y sanar lo que ella consideraba que había que sanar por amor.
pero no por amor a ella, porque el amor a ella estaba muy roto. Por amor a su familia, porque dijo, esto está siendo muy pesado para ellas. Y hoy tú dices y me contestas, no, yo no necesitaba esa disculpa. Tu amor a ti estaba demasiado roto, pero fue el amor a esta niña Ale que dice, ¿sabes qué? Ella lo merece. Entonces creo que al final esto a mí me mueve, me conmueve, me emociona. Porque si bien podemos estar cargados de heridas, de errores, de malas decisiones, de terribles consecuencias, de miedos, de frustración, al final los seres humanos tenemos esa capacidad de amar y esa necesidad de ser amados. Y si podemos regresar los ojos ahí adentro, creo que ahí es el renacer de todos nosotros, ¿no? Me encanta, Tere. Y esto es importantísimo. Qué bueno que lo dijiste así de claro, porque hay bueno, creo que todos deberíamos de saber eso y creo que deberíamos de entender el poder que tenemos también de influir en esto en alguien más. O sea, yo una de las razones por las que creo que logré y de alguna manera sigo logrando lo que estoy intentando crecer es porque entendí que había personas que confiaban en mí cuando a mí se me olvidaba confiar en mí mismo. Cuando ese amor propio estaba roto, eso no quitaba el que las personas que me rodeaban sí me querían. Lo que yo no me quería a mí, ¿no? Pero es que te lo juro que un abrazo sí te salva la vida. Pues gracias. Aquí ya tenemos Ya una estoy así. chillona. Ricardo, gracias. Y de verdad, de corazón, Ceci, yo creo que ese es el deseo de Cecilia y mío de montar este showcito. Y digo showcito porque sí es un showcito, pero al final ese es un poco, creo que a veces el dolor siempre ha estado y estará en la vida, pero creo que en este momento de la historia de la humanidad, el sentimiento de soledad es muy profundo. Y no es que los problemas no han estado, es que a veces antes llegaba si había en dónde y con quién, y hoy por la manera de vivir sin juzgar nada, nos sentimos solos. Y esto, Luces y Sombras, es un espacio para quien sea que nos sintonice en el canal que sea, sepa que ni ellos estamos solos y nosotros nos recordemos que no estamos solos, que en todas las luces y las sombras siempre es más fácil caminarlas de 2 en 2, si no es que de 10 en 10 o de 1000 en 1000. O sea que gracias por tu valor. Sí, es un valiente. No, hombre, gracias a ustedes. Felicidades y cada niño que se salve de tocar ese infierno, por tu valentía, está escribiéndose ahí en el cielo. Gracias.